descanso y un buen dormir. En esta noche, por sugerencia de uno de mis suscriptores, Alem4119, vamos a leer este libro, La Emancipada de Miguel Riofrío. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video y dejar en la casilla de comentarios cualquier sugerencia de lectura que les gustaría que leyera para cada uno de ustedes. No olviden que todos los martes, jueves y sábados tenemos video para ustedes. Nada inventamos, lo que vamos a referir es estrictamente histórico. En las copias al natural hemos procurado suavizar algo tanto lo grotesco para que se lea con menor repugnancia. Daremos rapidez a la narración deteniéndonos muy poco en descripciones, retratos y reflexiones. En la parroquia de M de la República Ecuatoriana se movía el pueblo en todas direcciones, celebrando la festividad de la circuncisión, pues era 1 de enero de 1841. Solo un recinto estaba silencioso y era el jardín de una casa cuyas puertas habían quedado cerrojadas desde la víspera. Allí hablaba una joven lugareña con un joven recién llegado de la capital de la República. El joven era de mediana estatura, de facciones regulares y un tanto cogitabundo. En la joven su altura, flexibilidad y gentileza se ostentaban como el bambú de las orillas de su río. Su tez fina, fresca y delicada la hacía semejante a la estación en la que los campos reverdecen. La ceja negra y las pupilas y los cabellos de un castaño oscuro le daban cierta gracia que le era propia y primitiva. Su mirar franco y despejado, una ondulación que mostraba el labio inferior como desdeñando al superior y el atrevido perfil de su nariz, daban a su rostro una expresión de firmeza inconmovible. No había una perfecta consonancia de sus facciones, por eso el conjunto tenía no sé qué de extraordinario. La limpieza de su frente y la morbidez de sus mejillas que se encendían con la emoción parecían signos de candor. La barba perfectamente arqueada imprimía en todo su rostro cierto aire de voluptuosidad. Una contracción casi imperceptible en el entrecejo mostraba haber reprimido de tiempo atrás alguna pasión violenta. El cuello levemente agobiado le daba una actitud dudosa entre la timidez y la modestia, de modo que ningún fisónomo habría podido adivinar su carácter moral y fisiológico con bastante precisión. De qué hablaban se puede adivinar fácilmente si se atiende a que el joven había estudiado las materias de enseñanza secundaria en la ciudad más cercana a la parroquia de que nos ocupamos y que iba a pasar sus temporadas de recreo en casa de la joven. Se conocerá más claramente cuál había sido su pensamiento dominante cuando se sepa que después de terminado el curso de artes había pasado a hacer sus estudios profesionales en la capital y había estudiado con todo tesón necesario para recibir la borla, dar media vuelta a la izquierda y volver a cierto lugar que sus condiscípulos deseaban conocer porque le había pintado muchas veces en los ensayos literarios que se le obligaba a escribir en la clase de retórica. En uno de estos había dicho: quedaos vosotros, hijos de la corte, en la región de las pandesetas y el digesto y las partes
sus espinas y el chirimoyo con la frescura de su follaje, la fragancia de sus flores y lo sabroso de su fruta. Las acequias que, partiendo de los azudes, van a humedecer los terrenos regadizos, dan a beber a las plantas, atraviesan los setos y recorren las heredades, moviéndose y rielando como serpiente de diamante. En los ribazos se forma algunas veces una sociedad heterogénea. Las cabras, las vacas, las yeguas ramonean el césped que Dios creara para ellas. Y a la par de estas, el hombre recoge de los mismos parajes el díctamo, el azafrán, la doradilla, la cancha al agua, y extrae la miel y la cera que fabrican las abejas. Más allá, las altiplanicies pobladas de higuerones, cedros, faiques y guayacanes sirven de aprisco y majada a los rebaños y de sesteadores al campesino. La más célebre de sus cordilleras es Auritosinga, cuyo nombre ha viajado alrededor del mundo unido a la preciosa corteza que allí se descubrió. Las campiñas y las florestas están siempre animadas por la antifonía de las aves canoras y de las aves bulliciosas. Tal es el templo en que daré culto a una deidad. Cuando se le imponía el deber de escribir memorias geográficas de su provincia, hablaba a duras penas de todo lo que no era su parroquia predilecta, y cuando de esta escribía mencionaba hasta los más insignificantes pormenores, aunque estos quedaron fuera del tema que se le había señalado. En uno de los ensayos decía con referencia a su pueblo: desde el 24 de diciembre hasta mediados de enero mostraban esos campos sus escenas peculiares. En algunas alquerías de segunda orden se formaba lo que llamaban altar de nacimiento. Estos son simulacros más o menos grotescos del portal de Belén. La cuna de Jesús ocupa el culmen y van descendiendo en forma de anfiteatro los reyes, los pastores, los niños degollados por Herodes, el paraíso terrenal con huertos y animales mezclado todo con sucesos más recientes y aún con cuadros de costumbres lugareñas. Las figuras en que todo esto se representa son de diversos materiales, pero más comúnmente de madera. Algunas de estas figuras son de movimiento y las hacen desempeñar sus oficios empleando algún mecanismo sencillo o ingenioso. Cada casa en que se levanta alguno de estos altares tiene preparados biscotelas, queso, frutas escogidas, bebidas frescas, licores ordinarios y también un guitarrista y un tamborilero para obsequiar a los visitantes con comida, bebida y bailecillos fandangos. Como el baile va a empezar, se retira a la Sacra Familia en señal de acatamiento. Como estos altares distan unos de otros por lo menos 1 kilómetro, los paseos son siempre a caballo. Así seguían las descripciones que los melindres de la crítica calificaban de pesadas y ridículas, sin atender a que el compositor nada podía encontrar de útil ni bello fuera de su recinto predilecto. La joven, por su parte, con menos reglas pero con más corazón, había escrito sus memorias para presentarlas algún día a la única persona que podía ser su consuelo sobre la tierra. En esas memorias habrían hallado también los despreocupados mucho que despreciar, pues se reducía a pintar al natural lo que había producido su madre. Por haber recibido lecciones de un religioso ilustrado llamado Padre Mora, a quien comisionara el libertador Bolívar para la fundación de las escuelas lancasterianas, pintaba los tiernos sentimientos que esta madre así instruida sabía inspirar y que después de referir las escenas que habían precedido al fallecimiento de esa buena madre agregaba: una semana después de haber sepultado a mi madre, cuando todavía estaban mis ojos hinchados por las lágrimas, recogió mi padre todos mis libros, el papel, la pizarra, las plumas, la vihuela y los pinceles. Formó un lío de todo esto, lo fue a depositar en el convento y volvió para decirme: Rosaura, ya tienes 12 años cumplidos. Es necesario que desde hoy en adelante vivas con temor de Dios. Es necesario enderezar tu educación. Aunque ya el arbolito está torcido por la moda, tu madre era muy porfiada y con sus novelerías ha dañado todos los planes que yo tenía para hacerte una buena hija. Yo quiero que te eduques para señora y esta educación empezará desde hoy. Tú estarás siempre en la recámara y al oír que alguien llega, pasarás inmediatamente al cuarto del traspatio. No más paseos ni visitas a nadie ni de nadie. Eduardo no volverá aquí. Lo que te diga tu padre lo oirás bajando los ojos y obedecerás sin responderle sino cuando fueres preguntada. ¿Y no podré leer alguna cosa?, le pregunté. Sí, me dijo, podrás leer estos libros, y me señaló Desiderio y Electo, los sermones del padre Barcia y los cánones penitenciales. Apuntados estos antecedentes,
sabía bien que el padre de Rosaura nunca faltaba a los paseos de Año Nuevo ni a la práctica de dejar a su hija encerrada cuando él salía a divertirse, y constándole además que los caminos estaban ocupados por hileras de hombres y mujeres que discurrían alegres haciendo la visita de los altares, que cada altar era una estación, que los patios estaban cuajados de caballos, bestias, mulares y borricos en gran número. Ya se puede deducir que el flamante doctor había penetrado hasta el jardín de Rosaura, sin temor de que nadie le sorprendiese, y puede también maliciarse que de sus prácticas sublimes resultaba el recíproco propósito de unir su suerte para siempre en caso de que pudieran ser vencidas las tenaces resistencias que opondría el terco padre de la joven. Esto, que es fácil de maliciarse, fue lo que en efecto sucedió. Pasados los primeros momentos de sorpresa, susto, exclamaciones y monosílabos, se refirieron recíprocamente lo que durante la ausencia había pasado. Al hablar Eduardo de sus planes de futuro enlace, se trabó este diálogo que no será inútil referir. Eduardo, dijo Rosaura, yo conozco a mi padre y me estremezco al pensar que pudiera alguno de tus pasos irritarle, pues el resultado no sería otro que el de separarnos para siempre. Que el alma se separa del cuerpo, respondió Eduardo, puede comprenderse, pero que dos almas que se amen como yo te amo lleguen a desunirse, eso no. Rosaura, si así lo piensas, tú no me amas. Eduardo, yo quiero que me comprendas. En mis 18 años de vida, o más bien en mi noche de 18 años, no ha habido más que dos luces para mí: la de mi madre, que se apagó, y la que ahora me está alumbrando, y temo que se aleje al cometer una imprudencia. En mi sentir, cuando el amor no se enciende, el alma está en tinieblas. Quise decir que amo a mi madre en el cielo porque no puedo amarla de otra manera. Este es un amor que hace llorar. El tuyo es un amor vivo que hace esperar, soñar y estremecerse. Yo hablo fuera de mí, ¿qué hacer? Al fin direlo todo. Mi padre tiene interés en que nadie me conozca, y menos tú, porque teme que se descubran algunos secretos. Pero retírate por ahora, amigo mío, porque va a anochecer y puede venir alguien. Al amanecer del día siguiente recibió Eduardo una carta de un íntimo amigo suyo que estaba en todos sus secretos, quien le decía: querido Eduardo, prepara el ánimo para oír cosas terribles. Es preciso que cobres fuerzas y leas esta carta hasta el fin. Conforme a lo convenido, asistí al baile del niño. Son las 2 de la mañana, oigo todavía el canto y el tamboril. Don Pedro está en el baile y creo que no verá a su hija hasta muy tarde. Puedes aprovechar de los momentos que son preciosos. Entre el cura y don Pedro van a sacrificar a Rosaura, si acaso no andas listo. Don Pedro había apurado las copas como siempre y se convirtió en el hazmerreír de los tunantes. En uno de los coros le hablaron del próximo matrimonio de la monjita, así llaman a Rosaura, y le oí estas palabras que me helaron todas las fibras: el cura me ha dado un buen novio para ella y le he admitido a ojo cerrado, porque sé que un cierto mocito ha venido ya a mostazarme la sangre. Mañana en la misa de este niño será la primera amonestación. Pasado mañana en la misa de los baileros será la segunda amonestación. El día de los Santos Reyes la monjita será esposa legítima de don Anselmo de Aguirre, propietario de terrenos en Quilanga. Con una angustia mortal, aunque sin dar entero crédito a lo que acababa de oír, me acerqué a hablar con el cura, al tiempo que éste se sentaba en un taburete para saborear un vaso de aguanaje que le acababan de servir. Al mismo tiempo se acercó don Pedro, haciéndole al cura mímicas contorsiones y señalando con el índice a dos viejos que le seguían. Dijo: oiga, mi padre cura, lo que me dicen estos bellacos. Me dicen que hago mal en dejar correr las amonestaciones antes de haber pedido el consentimiento de la novia, como si mi hija pudiera dejar de consentir en lo que su padre lo mande. El cura se arrellanó, nos dirigió una mirada a estilo de sultana, tragó un bocado de aguanaje produciendo un ruido repugnante y con afectada gravedad respondió: sin duda no sabrían esos señores que yo soy quien lo ha dispuesto. No, señor, no sabíamos, repuso uno bajando la cabeza. Si el señor cura lo ha dispuesto, bien dispuesto está, dijo el otro. Los tres se retiraron. Señor cura, le dije yo, el asunto es grave y si me permitiera le haría algunas reflexiones. ¿Qué reflexiones eran esas?, me respondió sin mirarme y con la vista fija en los que empezaban a bailar. La primera es que las hijas no son esclavas ni de sus padres ni de los curas, y es un Pascasio el lancasteriano quien ha de venir a enseñarme. Sí, señor, un Pascasio lancasteriano tiene derecho para decir a un señor cura:
me salí sin despedirme. Me he detenido en pormenores para que conozcas entre qué hombres estamos y pienses en lo que mejor te convenga. A las 6 de la mañana Rosaura recibió una carta de Eduardo en la que le daba las noticias del anterior y continuaba diciendo: Tú sabes bien que tu padre no puede obligarte a que te cases sin tu voluntad. Yo aguardaré los 3 años que te faltan para ser libre o pediremos las licencias en los términos que nos permita la ley. No sé quién es el hombre que cuenta ya con tu mano, pero tengo la evidencia de que no te ama, pues ni siquiera te conoce, mientras que tu corazón y el mío han sido creados para amarse eternamente. Ahora resulta que un muro va a interponerse entre nosotros dos, pero ¿qué muro podría resistir al poder excelso del amor? Vence tú en lo que a ti sola corresponde. Piensa que tu madre habría bendecido nuestra unión, y este pensamiento dará vigor a tus esfuerzos. Piensa que con pocos días de una resolución energética y perseverante aseguras la libertad de tu vida entera. Dime alguna palabra, haz algún signo que yo pueda comprender cuando necesites de mi auxilio. Yo estaré siempre en las inmediaciones de tu casa, día y noche me tendrás a tu disposición para luchar como atleta si te amenaza algún peligro. Según lo dispuesto por el cura, nada te dirá tu padre hasta pasado mañana. Desde ese día estaré cerca de ti para atender a la menor indicación. Siento que el alma me agrada y las fuerzas se duplican cuando pienso en nuestro amor. Bendeciría mi hora postrera si consiguiese expirar sacrificándome por ti. Tuyo para siempre, Eduardo. 2 horas después, el ladrido de los perros anunció que don Pedro de Mendoza se acercaba a su alquería. Rosaura corrió azorada a recostarse en su lecho. Como la fisonomía de don Pedro carecía de expresión, bastará para presentar su persona una rápida silueta. Era un campesino alto, enjuto, de nariz roma, barba gris que le bajaba hasta la mitad de la mejilla, ojos pardos de un mirar entre estúpido y severo, frente calva un poco estrecha hacia las sienes, color rojizo y labios amoratados. Entró en el patio de su casa cabalgando una mula negra. Para apearse, recogió la parte delantera de su poncho grana y la echó al hombro izquierdo. Se desmontó, ató el cabestro a un pilar, zafó de la quijada la tira de cordobán que sostenía su enorme sombrero amarillento. Al quitarse las espuelas y las amarras, divisó en el patio las huellas de una bestia. Las observó con prolijidad, cobró una expresión iracunda, entró estrepitosamente en la sala, llamó a su hija y como ésta no respondía, la buscó por todas partes hasta que fue a hallarla en su dormitorio. ¿Con qué estamos de lágrimas?, le dijo. ¿Por qué son esas lágrimas? Y sigue llorando y no responde. ¿Quién ha venido a caballo esta mañana? Un muchacho, linda respuesta, un muchacho. Cuando sueltas esas palabras diciendo con miedo un muchacho y te quedas allí llorando es porque ha habido alguna picardía. Eso no, señor, dijo Rosaura levantándose. Pues entonces, ¿quién era el muchacho y a qué ha venido? Fue el padre de Eduardo Ramírez y vino a darme la noticia de que se trata de casarme el 6 del presente. ¿Por qué estás llorando? Ya no lloro. Perdone usted la niñada de haber creído por un rato que usted hubiera convenido en entregarme para siempre a un hombre que ni siquiera he conocido. Eres todavía muy muchacha y estás mal educada. Debes saber que el señorío de esta jurisdicción es vizcaíno y asturiano puro, y desde el tiempo de nuestros antepasados ha sido siempre costumbre tener la doncella siempre en la recámara y arreglarse los matrimonios por las personas de consejo y de experiencia que son los padres de los contrayentes. Así me casé yo con tu madre y en realidad de verdad al no haber sido así no me hubiera casado porque tus abuelos, que Dios haya perdonado y tenga entre santos, cometieron el desbarro de que un maldito fraile, perdóneme su corona, que vino a esa tontera de escuelas normales hiciera leer malos libros a la muchacha. Con ese veneno se volvió respondona, murmuradora de los predicadores, enemiga de que se quemaran ramos benditos para aplacar la ira de Dios, y amiga de libros, papeles y palabras ociosas, de modo que nadie quiso casarse con ella en la ciudad y con
sabes que si a una normalista como tu madre la casaron sin que me conociera, a una dócil y obediente como tú, se la he de casar como a persona de valer. Estamos en ello. No respondes, sabes que estoy atrasado en mis intereses, que necesito trabajar para ti misma y que no puedo estar toda la vida ocupado en cuidarte. Señor, ¿en qué estorbo? No podría ir a encerrarme en el monasterio de la ciudad. Ya yo lo había pensado. No me parecería mal que estuvieses entre las esposas de Jesucristo. Allí está la vida más perfecta. Ojalá tu madre hubiera tenido siempre en su mano las letanías y los misereres, en vez de esos libros que por misericordia de Dios han ido a poder del señor cura. Entonces ella y yo habríamos sido menos desgraciados, pero volviendo al asunto, he pensado que tú no debes ir. Si entraras de seglar, las monjas no me darían sosiego, pidiéndome las expensas necesarias para tu subsistencia, y elegirían precisamente los días en que estuviese sin blanca, porque así son esas monjas, de seglar ni pensar. Para monja de velo negro ni tengo los 1000 pesos de dote porque tu madre en nada me ayudó al trabajo y después. Pero pasando a otra cosa, no te darían los votos para monja de velo negro porque esas monjas son muy melindrosas en asuntos de linaje. Y aunque yo soy tan caballero como los padres de muchas de ellas, no dejan de hacerme algunos melindres. Pues hubo 1000 de habladurías cuando me casé con tu madre. Cuánto mejor me hubiera estado casarme con una campesina y trabajadora como yo. Pero vamos al caso, de velo negro no se puede y de velo blanco tampoco, pues no quiero que seas criada de nadie. Según acaba de decirme, a usted no le reconocen como noble. En tal caso, no podría usted casarme como a plebeya, es decir, como a una persona a quien mi voluntad se inclinara, siempre que esa persona fuese honrada, virtuosa, desinteresada y trabajadora. Yo creo que así sería feliz. Convenido, haz que tu voluntad se incline a don Anselmo de Aguirre, que va a ser tu marido con la bendición de Dios, del cura y mía. Y hemos concluido este asunto que ya me va fastidiando. Porque detesto bachillerías de mujeres, pues bastante tuve con las de tu madre. Mi voluntad no puede inclinarse a un desconocido y usted, padre mío, no será capaz de... ¿Capaz de qué? Habla pronto porque ya me has cansado. ¿Capaz de qué? De sacrificarme inhumanamente después de haberme atormentado todos los días con palabras ofensivas a la memoria de mi madre. Ingrata, ¿te atreves a hablar así de tu padre? Bien dice el refrán, criarás cuervos para que te saquen los ojos. Este es el fruto de la cizaña que sembró tu madre en tu corazón. Por esto la maldigo y deseo que ese demonio que se está revolcando en los infiernos. Esta escena parecerá bárbara e inverosímil a los que no hubiesen experimentado de cerca a nuestro déspota de aldea. No maldiga a mi madre, madre mía, tu hija te bendice. A las perversas como tu madre se le envían maldiciones en vez de Padres Nuestros y Ave Marías, y a las inobedientes como tú se les ata de un poste y se les enseña a ser buenas hijas. Podré rogar de rodillas, Padre mío, así con humildad puedes hacerlo, pero es inútil porque yo necesito que te cases. He dado mi palabra y a ella no he de faltar aunque te mueras. Yo he dado también la mía desde mi niñez y moriré antes que faltar. Demonios, gritó el viejo temblando la voz, y así me decías, so víbora endemoniada, hija de tu madre, que querías ir a un monasterio. Creo que solo Dios es infinitamente superior a la persona a quien he entregado toda mi alma. Esta persona es Eduardo. Solo entre Dios y Eduardo me es lícito escoger esposo. Todo otro partido lo rechaza mi corazón y preferiría la muerte. Prefieres la muerte y los tormentos, pues está bien, te juro por Dios nuestro Señor y esta señal de la cruz que no volverás a repetir esa palabra. Bien se comprenderá que era don Pedro uno de aquellos tipos que caracterizan a la vieja aristocracia de las aldeas, cuyos instintos tradicionalistas les hacían feroces para con sus inferiores, truanescos con sus iguales y ridículamente humildes ante cualquier signo de superioridad. Así como su obediencia era ciega e irreflexiva a la voz de los más grandes, así la imponía de su parte a los más pequeños. Obedecer al fuerte y despotizar al débil era su única regla de conducta y siempre la ejecutaba brutalmente. Cualquier respetuosa observación de parte de un inferior era vista como blasfemia y severamente castigada en los ratos de mal humor. La idea de justicia estaba borrada de todos los corazones y suplantada con unas pocas máximas creadas para sostener el prestigio de los curas. Cuando Dios habla, todo debe callar. Los sacerdotes son una caña hueca por donde Dios transmite sus preceptos a los hombres. La voz del sacerdote es la voz
vas a ver los estragos que causa tu inobediencia. La joven presentó serenamente su cabeza para que su padre la matara a garrotazos. El paso frotándose con su guía llegó al traspatio y le dio de palos a un indígena sirviente. Amo mío, perdón por Dios, yo no he faltado en nada, dijo el indio. Sois una raza maldita y vais a ser exterminados, replicó el tirano, dirigiéndose enseguida con el palo levantado a descargarlo sobre la hija del indio, que era una criatura de 6 años. Rosaura partió como una flecha y paró el golpe diciendo: yo no quiero que haya mártires por causa mía. Seré yo la única mártir. Mande usted y yo estoy pronta a obedecer. Te casarás, me casaré con don Anselmo. El día de los Santos Reyes, el día de los Santos Reyes. Pues la paz de Dios sea en tu casa. Rosaura partió con paso firme y frente elevada a su dormitorio. Su padre le fue siguiendo y dijo él al entrar: para que no tengas de qué quejarte de mí en ningún tiempo, te dejo la libertad de que elijas los padrinos. Gracias, por padrino elijo a mi padre y sentiría en el alma que así no fuera. Y en vez de la libertad de elegir madrina, quisiera otro favor. Como no sea algún disparate, en caso de ser un disparate usted podrá negarme, pues no se reduce sino a que me permita escribir una carta. Si es a soltero, no. No se trata sino de decir a una persona que como hija obediente voy a dar gusto a mi padre casándome con don Anselmo. Eso sí, ya sé a quién, pero yo leeré la carta y yo mismo la enviaré con persona de mi confianza. Y si tuviera usted a bien escribirla de su puño, yo la firmaría. Que me place, voy a escribirla. No es para don Eduardo. Sí, señor. Don Pedro volvió a su sala diciendo para sí solo: lo que vale la energía, ya todo lo he conseguido en menos de 2 horas. Si me hubiera metido blando y generoso, ¿qué habría sido de mí? La letra con sangre entra. Ahora no hay más que tener cuidado para que esa sabandía no me juegue alguna mala partida. Pero no, desengañándolo al abogadito ya no hay cuidado. Esta carta me salió como miel sobre buñuelos. Voy a ponerla con desprecio porque así se debe tratar a estos muchachos. Pero no, lo político no quita lo valiente. Algunos minutos después Rosaura fue llamada a firmar y firmó sin saber lo que su padre había escrito. Al tiempo de cerrar puso al respaldo furtivamente estas palabras: han ocurrido cosas que me han despechado y he resuelto dar una campanada. Te juro que no seré de don Anselmo. Vete a la ciudad antes del 6. Don Pedro, que había salido por un minuto, volvió a entrar con el que había de conducir la carta, a tiempo que Rosaura iba a pegar la olea. Alto ahí, señorita, dijo. Enseguida empuñó la esquela, la sacó de la cubierta, la desdobló y sacudió receloso de que hubiera interpuesto otra hoja. Vio que estaba firmada, la cerró y la entregó al conductor. Desde ese instante empezaron en casa de don Pedro los preparativos para el banquete y los festines nupciales. El desventurado Eduardo, al recibir la carta, pasó de una agitación terrible a otra más terrible agitación. La esquela decía así: muy señor mío, por cuanto mi señor padre me ha dicho lo que la Santa Iglesia nos enseña, conviene saber que los padres son para los hijos segundos dioses en la tierra y que se han de cumplir sus designios con temor de Dios. Recibo por esposo al señor don Anselmo de Aguirre, porque será una encina a cuya sombra viviré como buena cristiana, trabajando para mi esposo como la mujer fuerte y para los hijos que Dios me dará, sin mirar mis grandes pecados y solo por su infinita misericordia. Por ende podrá usted tomarlas de Villadiego. Dios guarde a usted por muchos años. Firmado Rosaura Mendoza. Después de exhalar solitarias exclamaciones y derramar algunas lágrimas, Eduardo se reconcentró a meditar en la naturaleza de su situación y en el partido que debía tomar. Ella ha firmado, pensaba él, lo que su padre le ha obligado a que firmara. En la casa ha ocurrido sin duda alguna gravísima novedad. Quizás mi carta esté en manos de don Pedro. Si seré yo el causante de las desgracias de Rosaura. Mas yo la supliqué que me llamara y ella me dice: vete a la ciudad. Luego me dice que va a dar una campanada. Este anuncio me horroriza. Se habría resuelto a dar un no en la puerta de la iglesia. Ese no le costaría 3 años de tortura, que es el tiempo que la ley la obliga a permanecer a merced de su padre. Ella me jura que no será de don Anselmo y parece que nada ha valido ante sus ojos mi adoración de 6 años, mi abnegación a todo encanto que no fuera el de sus gracias, y mi constante padecer durante una ausencia que me parecía de siglos. El término de mis esperanzas y de mi fe ha de ser esa palabra: vete a la ciudad.
pudiendo deliberar por sí solo, reunió a los mejores de sus amigos y le habló con voz agonizante, porque entre el enjambre de reflexiones le había saltado la idea de que el plan de Rosaura fuera nada más que el de un suicidio. Sus jóvenes amigos, vivamente interesados por la suerte de ambas víctimas después de varios proyectos y tentativas, descubrieron que Rosaura estaba constantemente vigilada y que nada se podría hacer hasta el día de la ceremonia, prometiendo estar atentos a la más mínima circunstancia que ocurriese desde la madrugada del 6 hasta la hora del matrimonio. La mañana del 6 de enero no estuvo en consonancia con el luto y la amargura del corazón de Eduardo. Este corazón necesitaba de un cielo denegrecido, un horizonte caliginoso y una atmósfera funesta. Y por desgracia suya, a las 5 de la mañana ya se veían distintamente los extensos platanales abrillantados por el rocío, las arboledas que parecían responder con su frescura a las sonrisas del cielo azul, las ardillas que saltaban, los pájaros que en rica variedad cantaban, silbaban y gorgojeaban por todas partes, los hombres y mujeres que entraban y salían afanosos por la puerta de Trancas de don Pedro de Mendoza, preparando viandas y bebidas para la boda. Esta espléndida mañana parecía anunciar un triunfo más bien que un sacrificio. Un reloj de péndola acababa de dar 9 campanadas cuando una cabalgata de 6 caballeros presididos por don Pedro de Mendoza partió con dirección al caserío principal, llevando en su centro a una mujer cuyo velo verde impedía que sus facciones fueran distinguidas. Este grupo entró a la plaza llamando la atención pública y se detuvo en el corredor de una casa de té. Allí ayudaron a desmontar a la joven del pelo verde, que entró a la sala y pasó sin detenerse al cuarto del tocador. A las 11 la plaza estaba cubierta de gente repartida en diversos grupos. A la voz de la novia va a salir, estos grupos se condensaron y apiñaron, acercándose todos a la casa en donde había entrado la joven de velo verde. Poco después hubo un movimiento uniforme de admiración, pues se presentó algo que parecía una visión beatífica. Era Rosaura con las nupciales vestiduras. Al tocar en el umbral levantó su velo como si le estorbase y quedó en pública exposición un rostro que no era ya el de la virgen tímida y modesta que antes se había visto rara vez y con gran dificultad. Rosaura mostraba en ese instante no sé qué de la extraña audacia que se revela en los retratos de Lord Byron. Podía decirse que ya su alma era de pólvora y que bien pronto iba a ser una explosión. Mientras los numerosos espectadores desahogaban sus emociones con las voces que "qué guapa, qué hermosa", dijo un joven al oído de la novia. Estamos armados y venimos de parte de Eduardo a ponernos a las órdenes de usted. Gracias, respondió Rosaura y se encaminó al templo en medio del gentío. En el convento o casa del cura estaba, entre otros hombres, un campesino frescachón, como de 40 años, de una tez algo percudida, pero con aquella suavidad de facciones propia de los linfáticos. Su barba era negra y espesa, el perfil del rostro se acercaba más bien al círculo que al óvalo, salvo las protuberancias de una nariz bastante ancha, quijada ligeramente arremangada y labios no muy gruesos, pero sí muy rojos. Sus ojos pardos tenían la vana pretensión de mostrarse vivarachos, pero en verdad eran sosegados. Lo que más le caracterizaba parecía ser una frente ancha, redonda, de piel sudosa, su garganta hiperbólica y su vestuario. Este se componía de un frac verde de talle alto, pantalón blanco de royal, corbata vaya, es decir, el mismo color de los zapatos, chaleco grande de terciopelo azul y sombrero negro aclarinado. Su sonrisa era esencialmente selvática. Con esta sonrisa y con una voz entre bronca, estúpida y sibilante a causa del defecto de su garganta, dijo a este pobre sujeto: ustedes creerán pues que estoy muerto de gusto, tontos, no saben que tengo un miedo tan fiero, me parece que me fueran a fusilar. Pero si la novia es linda, ¿qué más quiere mi don Anselmo?, replicó otro. Mi padre me sabía decir que las lindas suelen ser más ariscas y resabiadas que los potros de serranía. Por eso tengo un susto tan fiero. En esto se presentó un sacristán vestido de roquete y dijo en voz alta: la novia ha estado aguardando desde las 11. Vamos pues, que Dios le ayude. Mi don Anselmo, dieron todos. Amén, respondió este santiguándose y partió. Media hora después estaban en la puerta de la iglesia, de pie y colocados en hilera, don Pedro, don Anselmo, Rosaura, una matrona obesa que hacía de madrina y una muchacha con una aljofaina de plata que contenía 13 doblones, un anillo y una gruesa cadena de oro. De frente estaba el cura revestido conforme a ritual. Este, entreabriendo un libro que tenía en la mano, se acercó a Rosaura y con
amontonándose los hombres como abejas, todos exponían sus opiniones en voz alta. De repente sobresalió un grito que decía: «Muchachos, han ido a traer a presa a la novia de orden del cura y del teniente. Si la traen, a defenderla, sí, sí, a defenderla. No la han de traer porque ya le dieron pistolas cargadas y estaba muy resuelta. Allí viene, muchachos, a defenderla, al convento, al convento». Llegó Rosaura en su alazán hasta el vestíbulo del convento, precedida de 4 hombres de a caballo y seguida de la multitud. Estaba encantadora. Sobre su vestido blanco de bodas había echado una capita grana. Su espesa cabellera en 2 crenchas flotaba sobre la capa. Su sombrerito de hipijapa, sostenido por 2 cintas blancas, sentaba perfectamente en ese rostro encarnado por el calor y animado por la emoción. «Que entre», gritó una voz. «Que salgan los que quieren hablarme», contestó Rosaura. «Que entre», manda el cura y el teniente. «Que salgan, digo, y si se tardan me voy». «Que salgan, sí, que salgan», gritó a su vez la multitud. Salió un vejete de poncho rojo y cuello aplanchado, ostentando las borlas de su bastón de guayuro. Este dio con voz que tenía pretensiones de terrible: «¿No sabe usted que la hembra casada ha de seguir a su marido porque así manda la ley? Cuando mi esposo quiera que le siga, podrá irse delante de mí. ¿Quiere usted hacerse desgraciada causando pesares a su padre? Le pesará a mi padre que me haya sacrificado por obedecerle». «Esta muchacha está muy insolente», dijo el cura. «Es preciso, señor juez, que usted la mande a rezar algunos días en la cárcel hasta que cese su altanería». Rosaura amartilló una pistola de 2 tiros y dijo con voz de amazona: «Señor cura, aquí hay 2 balas que irán veloces hasta el tuétano del atrevido que me insulte. Quiero descubrir lo que puede hacer el brazo de una hembra, como yo resuelta a rostrar por todo». «Una palabra más y volarán los sesos de mis verdugos. Quise perdonarlos a nombre de mi madre, pero ya veo que se empeñan en que descargue sobre ellos mi venganza. ¿Lo queréis? Pues enviadme a la cárcel». El cura y el teniente retrocedieron asustados y Rosaura partió sin que nadie se atreviese a detenerla. El cortejo del convento quedó hablando contra los malos libros, contra la educación del día, contra el religioso fundador de las escuelas lancasterianas, y concluyó por declarar que el pueblo estaba excomulgado por no haber sacado la lengua a esa muchacha que se había atrevido a amenazar con pistolas al buen pastor y al juez de la parroquia. El pueblo tomó a su cargo el asunto, dividiéndose en bandos encarnizados. Unos veían en Rosaura una heroína y aplaudían con entusiasmo la lucidez de su plan y la gracia y maestría con que acababa de efectuarlo. Otros se limitaban a disculparla, diciendo que su vida se había dividido en 2 secciones, una de educación para las inspiraciones de una madre civilizada y otra de prueba o la acción de un padre que no tenía la remota idea de lo que pasa en el alma de una joven, en quien los nobles sentimientos han nacido. El instinto de la delicadeza se ha pulimentado, la conciencia de la dignidad humana se ha despertado y un amor sin tacha ha presentado la perspectiva de una modesta felicidad. Según estos, la prueba había sido demasiado violenta, superior a las débiles fuerzas de una virgen, y ésta no había podido menos que sucumbir. El bando más numeroso era el de los tradicionalistas o partidarios de las fuertes providencias. Estos decían, como el padre de Rosaura, que el padre ha sido creado para la gloria y la mujer para la gloria y comodidad del hombre, y que por consiguiente el uno debía educarse en el temor de Dios obedeciendo ciegamente a los sacerdotes y los jueces, y la otra en el temor del hombre obedeciendo ciegamente al padre y después al esposo, y que el crimen de Rosaura debía ser severamente castigado para vindicta de la sociedad y ejemplo vivo de todas las hijas. Estos acababan siempre por lamentar los buenos tiempos del rey y por maldecir la independencia americana y el nombre de Bolívar. Bueno, chicos, con esta primera parte de La Emancipada damos por finalizada nuestras lecturas para un buen descanso y un buen dormir por la noche de hoy. Nuevamente agradecerle a @alem4119 por esta sugerencia de lectura. Más adelante continuaremos con la segunda parte. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video